Listo. Bueno, continuamos estudiando la neuroanatomía. En este momento vamos a estudiar la parte ósea de la neuroanatomía del cráneo. Vamos a ver entonces en este preparado virtual móvil, vamos a ver algunos elementos que forman parte de la bóveda craneana, como por ejemplo este hueso que se encuentra acá, que es el hueso frontal, los huesos parietales, los occipitales, los huesos temporales, los efenoides, la porción externa del hueso efenoide, y más hacia adelante ya nos encontramos con los zigomáticos, pero los zigomáticos no constituyen, al igual que ninguno de estos huesos que están acá, constituyen el cráneo, sino que constituyen la fosa, constituyen lo que corresponde a la región facial, corresponde a la cara. Entonces el cráneo está constituido por estos dos huesos pares, ¿sí? Este hueso par que está acá, que es el parietal, el occipital, hueso impar, los temporales, que son huesos pares, el esfenoides, que es un hueso impar, y el frontal, que es un hueso impar. Acá lo que se puede observar en este preparado es esta sutura que se encuentra acá, frontoparietal o sutura coronal, ¿de acuerdo? Ese sector en donde se une la sutura sagital con la sutura coronal, conocido como bregma. Esta cisura que está acá, esta sutura que está acá, quiero decir, que se conoce como sutura sagital o sutura interparietal. Este punto en donde se encuentra esta sutura que se ve acá, que es la sutura occipitoparietal o parietoccipital, este sector craniométrico acá, que se conoce como lambda, y después lateralmente encuentro un sector en donde se une el esfenoides, el frontal, el parietal y el temporal, que se conoce como pterion, y un sector en donde se unen los parietales, los occipitales y los temporales, que se conocen como asterion. Si vamos a retirar ahora los huesos que forman parte del cráneo, nos vamos a encontrar con la constitución interna de la bóveda craneana. Entonces vamos a retirar el hueso frontal, no, el hueso frontal no lo vamos a retirar todavía, vamos a retirar el parietal de un lado, el parietal del otro, y cuando observamos lo que nos queda adentro, podemos observar perfectamente eso que es la endobase. Entonces, la endobase, que sería todo el borde interno, o sería todo el recorrido interno de los huesos de adentro del cráneo, podemos observar una fosa cerebral anterior, una fosa cerebral media y una fosa cerebral posterior. Una fosa cerebral posterior. La fosa cerebral anterior está constituida prácticamente toda. La fosa cerebral anterior está constituida prácticamente toda por el hueso frontal y una porción del hueso esfenoides. Podemos ver una pequeña proyección del etmoides acá en la región medial. ¿Qué nos vamos a encontrar en esta fosa cerebral anterior? Nos vamos a encontrar con esta cresta que se ve acá, perfecta. Esa crestita, a ver si la acercamos ahí un poquito, podemos observar esta cresta que se ve acá. Esa cresta que se ve ahí es la cresta frontal interna. Esa cresta frontal interna es acompañada por un pequeño foramen que se encontraría acá debajo. Bueno, en el preparado este no se ve muy bien, se conoce como agujero ciego. Al agujero ciego lo sigue esta apófisis que se ve acá, este fragmento óseo que sale para arriba, conocida como apófisis crista galli. A los laterales de la apófisis crista galli se encuentran esa lámina que está llena de agujeritos. Esos agujeritos se los conoce como cribas. Esa lámina es la lámina cribosa del etmoides, a los laterales los cuerpos del etmoides. Posteriormente a eso encuentro un área que se conoce como área entorrinal, porque ahí están apoyados las cintillas del bulbo olfatorio, y posteriormente a eso ya encuentro el borde posterior de eso que es la fosa cerebral anterior, que se conoce con el nombre de ala menor del esfenoides. Entonces el borde anterior de la fosa cerebral anterior sería la línea circunferencial o la línea convencional anterior del frontal. Después encuentro en la región media la cresta frontal interna, el agujero ciego, encuentro esto que es la apófisis crista galli, la lámina cribosa del etmoides, la región entorrinal. Lateralmente, si puedo hacer una palpación, si puedo tocar esta parte, voy a encontrar como unas pequeñas magulladuras. Esas magulladuras corresponden a las eminencias frontales o eminencias orbitarias. Y el borde posterior de la fosa cerebral anterior está formada por todo este reborde óseo, en donde tenemos alas menores del efenoides, apófisis, clinoides anteriores. Eso que está ahí son los agujeros ópticos, eso que está ahí es la lámina óptica, agujero óptico del otro lado.
la apófisis clinoides anterior y esto que es el ala menor del esfenoides. ¿Okay? Eso sería la fosa cerebral anterior. La fosa cerebral media, que es toda esta región que se encuentra acá con forma como de mariposa, está constituida por una región central y por una región lateral. Los huesos que la constituyen son principalmente el esfenoides y esto que está acá, que es el hueso temporal. Entonces, ¿cuáles son los límites de esta fosa cerebral media? Hacia anterior, el mismo límite que era el límite posterior de la fosa cerebral anterior. Es decir, alas menores del esfenoides, apófisis clinoides anteriores, agujeros ópticos, lámina óptica, agujero óptico, clinoide anterior y del otro lado el ala menor del esfenoides. El límite posterior está constituido por, de medial a lateral, está constituido por esto que es el dorso de la silla turca. Esto que se encuentra acá son las apófisis clinoides posteriores y lateralmente encuentro esto que se ve acá que es la cresta petrosa. Es la parte más superior de la porción petrosa del temporal. En el medio de esta fosa voy a encontrar una porción vertical y una porción horizontal. En la porción vertical puedo ver estos agujeros que se ven muy bien acá. Esos agujeros que se observan ahí corresponden a las hendiduras esfenoidales. Las hendiduras esfenoidales son medios de comunicación de la endobase con las órbitas. Por acá pasan un montón de elementos muy importantes, que después ya veremos más adelante. Por debajo encuentro ese agujerito que está ahí, que corresponde al agujero redondo mayor. Después, más posteriormente, encuentro ese agujero que se ve ahí, que corresponde al agujero oval. Y posteriormente el agujero redondo menor. Actualmente se llaman agujero redondo, agujero oval y agujero espinoso. Lateralmente a esto podría encontrar una pequeña hendidura que corresponde al sector en donde apoya el ganglio de Gasser, que corresponde a la fosa de Gasser. Medialmente a este conjunto de agujeros encuentro dos agujeros muy importantes que corresponden al agujero carotidio, por donde ingresa la carótida interna, y un agujerito que a veces se continúa con el carotidio, que sería esta porción de acá que se ve acá, que corresponde al agujero rasgado anterior, por donde ingresan los nervios bilianos al interior del cráneo. En la región medial, ¿qué voy a encontrar? Bueno, ya habíamos descrito, ¿no? Encuentro esto que está acá, que es la lámina óptica, las láminas ópticas, los agujeros ópticos. Bien, esto que está acá, medialmente, a un lado y a otro, bien, vamos a los laterales de la línea media, corresponden a las clinoides anteriores. Ese agujerito que se ve ahí, vamos a retirar el hueso temporal, ese agujero que se ve ahí corresponde a la silla turca, una fosa hipofisaria en donde está alojada la hipófisis, ¿okay? Y lateralmente el dorso de la silla turca, como ya dijimos recién, ¿okay? Entonces acá adentro está la hipófisis. Bueno, entonces por último lo que nos queda es eso que es la fosa cerebral posterior. En la fosa cerebral posterior o fosa cerebelosa, como también se la conoce, se encuentra principalmente alojado en esos agujeritos, digamos, en esas fosas, en esas fositas que se ven ahí, se encuentra alojado el cerebelo. Una de las estructuras más importantes que encontramos es este agujero, que es el agujero magno. El agujero magno se continúa con esta porción ósea bien recta, como si fuese un trampolín ascendente, que corresponde al clivus. El clivus está formado por la fusión de dos estructuras. Esto que se encuentra acá, que es la lámina perpendicular del esfenoides, y esto que se encuentra acá, que es la lámina cuadrilateral occipital. Entonces, la lámina cuadrilateral occipital más la lámina perpendicular del esfenoides forman eso que es el clivus. El clivus se continúa con el agujero occipital. ¿Okay? Lateralmente encontramos la cara posterior de la porción petrosa del temporal, en donde hay clásicamente dos agujeros bien notorios. Un primer agujero, que es el conducto auditivo interno, por donde ingresan varios pares craneales, y más inferior a este conducto auditivo interno encuentro el agujero rasgado posterior, por donde nacen algunas venas y por donde emergen del cráneo algunos pares craneales importantes. Bueno, y posteriormente, como dijimos recién, estas fosas que constituyen las fosas cerebelosas, en donde está apoyado el cerebelo propiamente dicho. Después podemos encontrar más abajo unos pequeños forámenes que corresponden a los condilios anteriores, por donde sale del cráneo el 12º par craneal. El borde posterior de esta fosa está formado por la línea convencional occipital o línea convencional posterior, y el borde anterior es el mismo borde posterior de la fosa cerebral media. Es decir, que de lateral a medial va a estar formado por esto que es la cresta petrosa, la parte más superior de la porción petrosa del temporal,
las clinoides posteriores, el dorso de la ciudad turca, clinoides posteriores y la cresta petrosa del otro lado.